Seguimos analizando lo que nos dejó el domingo de elecciones presidenciales. Queremos hablar también de los desafíos que se vienen para el presidente electo en este proceso de transición antes del 11 de marzo, pero sobre todo después del 11 de marzo, en su gobierno. También cómo se pueden leer distintas señales que se han dado desde el domingo hasta la fecha. Y bueno, para hablar de todo esto, también de los desafíos económicos, estamos con Noam Titelman, economista de la Universidad Católica, candidato a doctor en la London School of Economics y también uno de los fundadores del Frente Amplio. Noam, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Patricia, un gusto estar acá. Noam, bueno, antes de empezar a hablar de lleno en los desafíos del presidente electo, sobre todo considerando la trayectoria suya en el Frente Amplio, la trayectoria política y también la mirada que puede dar de este tema en general, acabamos de terminar, o estamos terminando, mejor dicho, un año repleto de elecciones, muchos cambios, muchos vaivenes. ¿Qué lectura hace usted de el nuevo mapa de las autoridades en Chile? ¿En qué pie está nuestro país hoy día? Sí, bueno, lo primero que nos vamos a tener que acostumbrar es que Gabriel ahora es presidente electo, así que para mí va a ser un gran esfuerzo acostumbrarme, pero creo que es lo que corresponde. Por qué un gran Eh, esfuerzo? Porque es un amigo para mí, entonces va a ser bien interesante pensarlo como una autoridad. Eh, pero al mismo tiempo un momento de mucha alegría, obviamente. Eh, También un momento de mucha reflexión, de mucha ocupación, quizás, más que preocupación, de un momento en el que hay poco espacio para borracheras electorales, digamos, para sentir que ya está ganada la pelea. Yo todavía me acuerdo cuando Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, recién ganó, él dijo, lo único que ganamos es la oportunidad de demostrar que se puede hacer las cosas bien, y yo creo que ojalá se tome con ese mismo espíritu el nuevo presidente, el presidente electo, el desafío que se le viene para adelante. Pero además, ya entrando más en materia, um, parece ser que hay un nuevo votante que se ha sumado a una serie de distintas contiendas electorales y que ha marcado mucho el debate. Y hay distintas maneras de caracterizar ese votante, pero claramente hay un elemento etario de edad que explica mucho lo que está pasando. O sea, los menores de 30 votaron abrumadoramente a favor del plebiscito, o sea, a favor de la prueba en el plebiscito, votaron de forma importante por fuerzas políticas nuevas, independientes y de izquierda también, en algunos casos para la convención, y ahora en esta elección de segunda vuelta al parecer jugaron un rol muy importante. Y si a eso le sumamos el voto de género, digamos el voto femenino, voto de mujer, encontramos la otra variable demográfica que explica en buena parte el resultado de Gabriel Boric en estas elecciones. Y si cruzamos las dos cosas, o sea, 30 o 40, hay un apoyo abrumador hacia esa candidatura. Yo creo que habla de algo, habla de un tipo de izquierda distinto. Eh, Ha sido muy interesante revisar las opiniones en otros medios sobre Gabriel Boric. Y yo creo que nosotros no nos damos cuenta lo particular que es en América Latina una izquierda progresista, digamos, en temas de feminismo, de sustentabilidad y otras banderas que tiene Boric, y porque es mucho más común en el vecindario las izquierdas más conservadoras y a ratos autoritarias también. Entonces esta otra izquierda mucho más libertaria, más democrática, más progresista, llama la atención. Y había una especie de luna de miel internacional, digamos, ¿no? O sea, cuando Trudeau felicita a Gabriel Boric por su elección, hay una cierta percepción muy positiva en los espacios internacionales por eso, yo creo, porque llama mucho la atención esta izquierda nueva, distinta, que está emergiendo. Claro, esta izquierda nueva, distinta, que según su análisis, lo que usted nos comenta, está apoyada por esta nueva generación que un poco despegó y desplazó también a la generación de los 90. Ahí usted ve que hay un cambio generacional amplio en el sentido de que en las próximas elecciones ya definitivamente vamos a ver una división entre, por ejemplo, los sub 40 y las personas que tienen sobre 40 años. Mira, hay una tesis interesante de, bueno, ya se la ha escuchado a Toro, pero también como que han encontrado algunos datos que parecen apuntar hacia ella en los estudios de Argote y Visconti, que es que en Chile está habiendo un fenómeno de politización inversa. Normalmente el canon es que uno tiene posiciones políticas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, porque su padre la tuvo, básicamente, su padre.
y parece lo que ha pasado en Chile es que ha habido una politización de la generación más joven y a través de ella una politización de generaciones más mayores. Entonces, es posible que empecemos a ver movimientos que vayan también en esa dirección. Hay algunos datos que muestran eso, que al parecer se ha estado politizando también los padres de esa generación, pero no así, por ejemplo, los hermanos mayores o los abuelos. O sea, parece que por allá está viendo un hilo conductor que puede ser que marque las próximas elecciones. Ahora, esta politización reciente en este grupo más joven es bien interesante también porque responde a una vieja tesis que nació en la época del movimiento de mayo del 68, porque históricamente se pensaba que la izquierda debe tener su núcleo fundamental en el mundo de los trabajadores y la derecha en la clase media. Y el mayo 68 fue una revuelta, principalmente en París, de universitarios, que sobre todo en esa época era básicamente la élite. Y la tesis que estaba detrás de eso es que la nueva izquierda, la izquierda que iba a ir emergiendo con más fuerza, iba a ser una izquierda preocupada de nuevas temáticas como el feminismo, como la sustentabilidad medioambiental, y generar una izquierda más libertaria, y que eso podía atraer un público también de clase media. Eso en parte es lo que pasó en Chile, o al menos yo diría que eso fue lo que pasó para la primera vuelta, pero lo que además se sumó en la segunda vuelta fue una capacidad de movilización mucho más de clases populares, que si no nos explica el gigantesco voto que sacó Gabriel Boric. Y me parece que bueno, ellos mismos lo llamaron bajarse del árbol. Esa bajada del árbol, me parece que fue la capacidad de abordar un público que iba más allá de los jóvenes de clase media emergente, que por ejemplo está muy, yo creo, muy como caracterizado en el joven de Maipú, de San Miguel. Más allá de ese mundo, llegar también a barrios mucho más populares, a La Pintana, por ejemplo, donde tuvo un desempeño espectacular en la candidatura Boric, pero también llegar al norte, en fin, a distintas zonas geográficas. Yo creo que ese segundo paso de expansión fue justamente abrirse más allá de ese núcleo más cerrado, más duro del Frente Amplio. No, claro, en el fondo estaba esto de bajarse del árbol, tratar de llegar a estos sectores que no se habían podido movilizar en la primera vuelta, o que derechamente no habían tenido a Gabriel Boric como primera opción. Y ahora lo que estamos teniendo es que además de esta gran adhesión que tuvo, o sea, más de 55%, un triunfo muy holgado, distinto a lo que se esperó en su momento, es que esto también se da después de nuestro estallido social. Entonces, ahí la pregunta es si usted considera que se procesó efectivamente ese estallido social a través de la elección que acabamos de tener. A ver, yo creo que ya llevamos al menos 2 elecciones presidenciales donde hemos sobreinterpretado el significado de esas elecciones. Y yo diría más bien que Chile es bastante menos bipolar que sus analistas. Cuando ganó Michelle Bachelet, no es que todo el país se fue a la izquierda; cuando ganó Piñera, no es que todo el país se fue a la derecha; cuando fue el referéndum, o el plebiscito, no es que todo Chile se fue a la izquierda; cuando ganó José Antonio Kast en primera vuelta, no es que todos se fueron a la derecha, etc. O sea, es muy importante tener cuidado con las sobreinterpretaciones. Se han cometido muchos errores por esa sobreinterpretación, y esta elección no es distinta. De hecho, creo que una de las cosas que me pareció más valiosa del discurso del presidente electo fue esa conciencia de que no tenía un cheque en blanco, de que mucho del apoyo que se le entregó fue un apoyo, digamos, condicionado, un apoyo atento a ver cuáles van a ser sus medidas, un apoyo, ya se ha repetido un montón, pero de votos prestados. O sea, tan rápido como llegó ese apoyo se puede ir. Pero sí me parece que cuajó, y a propósito Pepe Out ha hablado mucho de esto, pero la idea de que hay una demanda de cambios y de transformaciones en conjunto con una demanda de un horizonte de tranquilidad y de orden. Y el problema de la candidatura de José Antonio Kast es que no fue capaz de hacer el paso hacia las transformaciones. O sea, en su paso a segunda vuelta, a lo más que llegó a comprometerse en el fondo es a que no hubiese retroceso, o sea, a mantener el Ministerio de la Mujer, a no innovar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en la ley de aborto, etcétera. O sea, más que pensar en nuevas transformaciones, fue asegurar que no iba a haber retroceso. La gente quiere cambios. Eso lo hemos visto constantemente a lo largo ya de un largo ciclo político, pero al mismo tiempo quiere cierta estabilidad, quiere cierta tranquilidad. Y creo que el Gabriel Boric de segunda vuelta logró pegar en el tono. Se cortó unos segundos. ¿Cuál fue, después de que logró pegar en el tono, qué fue lo que dijo?
no, que Gabriel Boric en la campaña de segunda vuelta logró pegar en el tono en esta demanda de transformaciones profundas, estructurales, pero en conjunto con una demanda de estabilidad, de orden, y me parece que un debate interesante además en el mundo de la izquierda, donde no hay nada intrínsecamente contradictorio con las posiciones de izquierda y la preocupación por el narcotráfico, por la delincuencia, por una inmigración ordenada. Y es más, yo diría, las aspiraciones de un estado de bienestar robusto descansan en la posibilidad de que haya crecimiento económico. O sea, la necesidad de crecimiento económico es absolutamente fundamental para varios de los proyectos que tiene la izquierda. Entonces, poner eso al frente creo que fue un gran acierto, digamos, para la segunda vuelta. No pensando en esto del Gabriel Boric de segunda vuelta, claro, mucha comparación se hace con lo que había sido su programa de primera vuelta, el discurso también de la primera vuelta, y la pregunta que muchos analistas nos dicen también, y claro, también se hacen las críticas respectivas, es quién finalmente, qué Gabriel Boric va a ser el que va a llegar el 11 de marzo a la Moneda. Y en ese sentido, claro, el Gabriel Boric de la segunda vuelta contó con el apoyo de partidos históricos de la exconcertación, independientes si decían que iban a ser o no parte del gobierno. Pero pensando en ese apoyo, ¿cuán importante es hoy ampliar el Frente Amplio, que sea más amplio de lo que es actualmente? Yo diría que hay un solo Gabriel Boric, que es el Gabriel Boric que yo llegué a conocer cuando era dirigente estudiantil en su momento, y que es un Gabriel Boric que se define como él mismo ha dicho varias veces con la frase de Camus, que es que la sombra tiene, o sea, perdón, que la duda tiene que seguir a la convicción como una sombra. Y siempre ha habido un Gabriel Boric muy reflexivo, muy preocupado del diálogo. Yo diría que esa ha sido una de sus características desde el primer momento, digamos, en la aparición en el espacio público. Y ese diálogo también explica una cierta apertura hacia otras posiciones. Por eso yo creo que la gente le creyó mucho más la modificación en el énfasis programático, la apertura a nuevos actores políticos que realizó Boric en segunda vuelta, se lo creyó mucho más a Boric que a Kast, porque era coherente con un Boric dialogante, abierto, que estaba dispuesto a escuchar a otros, que fue de hecho el sello de su campaña en primera vuelta y en primaria también. Ahora, con respecto a la necesidad de abrir o de ampliar la coalición de gobierno, me parece que hay dos elementos que empujan hacia allá y hacen, a mi parecer, casi inevitable que el acuerdo, la búsqueda de acuerdo esté en la base del funcionamiento del gobierno. La primera es que si algo aprendimos con el gobierno de Piñera es que un gobierno que no controla el 40% del Parlamento, del Congreso, que no tiene el 40% del Congreso dentro de su fila, en la práctica no gobierna. Porque en la práctica el Congreso puede, por ejemplo, como vimos en el 10% de la AFP, puede pasar por encima de ese gobierno. Y en segundo lugar, si es que no controla ese 40%, en la práctica, todo su gabinete está a la merced de recibir un beneplácito explícito o implícito del Congreso, porque en cualquier momento pueden hacer una acusación constitucional contra cualquiera de sus ministros. Entonces, esa es una primera razón. Pero la segunda razón es que Gabriel Boric y el programa de Apruebo Dignidad comprometió una serie de reformas profundas, estructurales, y ninguna de esas reformas va a poder ser aprobada sin un acuerdo que permita un apoyo mayoritario en el Congreso y, por cierto, también en la sociedad. Yo creo que ese es un punto importante, tiene que ver con un aprendizaje con lo que pasó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con la reforma educacional. Si es que quieren aprobar reformas importantes a pensiones, salud, en fin, a todos los otros temas que han planteado, van a necesitar generar acuerdos, si no es una pregunta en el fondo, es una realidad y que se van a tener que enfrentar a ella más temprano que tarde. Claro, pero ahí el tema de los nombres de todas formas es relevante. Por ejemplo, veíamos que el mercado no recibió muy bien el triunfo, vimos caer la bolsa, subir el dólar, claro, han habido algunas correcciones, pero hay cosas que son señales importantes y, por ejemplo, el tema del ministro de Hacienda, quién va a estar ahí, es algo que se está esperando con mucha atención, porque de todas formas puede mostrar los lineamientos que va a tener la política económica fiscal del próximo presidente. Sí, a ver, primero sobre toda esta discusión sobre el mercado, yo creo que hay dos cosas que sabemos muy bien hasta ahora. La bolsa siempre va a preferir menos impuestos a más impuestos, primero. Y segundo, eso no tiene casi nada que ver con las posibilidades de generar un crecimiento sostenible de largo plazo. Hay un tremendo estudio que hizo LSE, la London School of Economics, donde justamente quiso probar esta tesis de que bajar impuestos genere más crecimiento, que es un discurso que se escucha con frecuencia, incluso a nivel de decir que algo que se manifestó en algún momento desde
la candidatura de José Antonio Kast, que era posible bajar los impuestos, pero aumentar la recaudación por mayor crecimiento. Bueno, eso no está basado en ningún tipo de evidencia empírica en el mundo. Entonces, hay que tener ojo con eso. ¿De qué sí depende el crecimiento a largo plazo? Y ahí sí hay un rol importantísimo que jugar, es en la capacidad de generar instituciones y certezas. Certezas que las reglas del juego sean claras, que no sean arbitrarias, que sean razonables, que sean entendidos, que se puedan mantener en el tiempo. Ese tipo de certeza es la clave número uno para los crecimientos sostenibles en el tiempo en todo el mundo. Y en ese sentido, es verdad que hay señales importantes que tiene que hacer el gobierno de Prodignidad y de Boric, en términos de marcar señales de certidumbre, en ese sentido, de las reglas que se van a ir tomando. Y por cierto, el equipo económico, incluido el ministro de Hacienda, juega un rol súper importante. Yo creo que además es relevante reconocer dónde se tiene experiencia y dónde no. Y es súper importante que en el Ministerio de Hacienda haya alguien, y aquí creo que es súper importante darle el espacio al presidente Boric para tomar esta decisión, pero que haya alguien que combine una cierta imagen de seriedad, de prudencia, de que tenga cierta experiencia, y ese tipo de figura es importante encontrarla, y en ese sentido yo sé que hay como cierta urgencia por dar señales al mercado de estabilidad, pero no podría haber una peor señal, mal esa pega, mal la pega de nombrar un buen ministro de Hacienda. Entonces, si para nombrar un buen ministro de Hacienda hay que demorarse algunos días o algunas semanas, es mucho mejor eso a hacerlo mal, nombrar mal el ministro de Hacienda. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Es verdad que el mercado estaba ansioso, pero también es verdad que ha estado muy lejos de las proyecciones más negativas. En un momento se dijo que el dólar iba a llegar a 900 pesos, que la bolsa iba a caer 10%, nada de eso pasó. Y yo creo que el mercado, es un poco raro hablar de mercado como una persona, pero el consenso de mercado parece ser que por ahora las señales, digamos que el mercado le ha dado el beneficio de la duda al gobierno hasta ahora. Y está expectante a ver qué va a pasar con ese nombramiento. Y ese tipo de figura que menciona, este perfil que debería estar en Hacienda, ¿ve algún nombre que cumpla con esas características en Aprodignidad, en el Frente Amplio, o habría que salir a buscar, y ahí es donde está este debate, entre comillas, de ampliar e ir más allá, por ejemplo, a los partidos de la exconcertación, a representantes de otros partidos de la izquierda? Mira, hay una vieja norma de que si uno quiere para alguien para el gabinete, lo quema, y ya no va a ser él. Así que nunca voy a decir eso. Sí, me parece evidente que hay una serie de economistas de renombre que están en el comité asesor del comando, que es un lugar natural para ir a buscar una figura de ese tipo de ministro de Hacienda. ¿Quién exactamente? O sea, hay otra figura que pueda emerger también, no me parecería que fuera complicado, pero evidentemente la centroizquierda en Chile ha tenido un historial de preocupación por las cuentas fiscales, por preocupación por los equilibrios macroeconómicos. Entonces, tener una figura ligada a ese mundo de alguna manera, no necesariamente militante, ligada de alguna manera a ese mundo, podría ser una señal potente. Pero creo que, como decía antes, hay que darle la libertad al presidente electo para tomar esa definición, porque lo peor que podría pasar es que se tome mal esa decisión. Y si eso significa tomarse un poco más de tiempo, creo que vale la pena. Noam, hablabas en un momento de la borrachera electoral, claro, pensando en este 55% de adhesión, se podría interpretar todo esto como un apoyo incondicional, cuando en verdad todo esto es muy líquido, va dependiendo también del cumplimiento de las promesas, del día a día, por lo que hablábamos, porque los votos que tuvo Gabriel Boric en esta segunda vuelta son muchos más de los que tuvo en su momento por la primera vuelta. Y en ese sentido quiero recordar una frase que usted mencionó antes de la elección de mayo, y también la recordamos en un programa que tuvimos como a mitad de año acá en EMOL, que decías que alguien que se sienta cómodo hoy o está mintiendo o se está engañando. Ahí, ¿qué preocupación tiene o cómo ve que podría afectar toda esta probable o no borrachera electoral? Se tiene esta adhesión no a Gabriel Boric, sino que más bien a quienes rodean a Gabriel Boric, el sentirse muy cómodo con este 55%. Sí, mira, según el último Latino Barómetro, 86% de los chilenos considera que se gobierna para los poderosos y no para el pueblo. O sea, estamos partiendo de la base de una sociedad que desconfía absolutamente de sus autoridades, que desconfía absolutamente incluso de los procesos democráticos, de la democracia representativa, tendría que acotar en realidad. Entonces, gobernar siempre es difícil, pero en este momento yo diría que es aún más difícil.
Y por lo tanto, yo creo que hay que esperarse, por ejemplo, una luna de miel extremadamente corta, que hoy día hay mucho cariño en las calles hacia el presidente electo, pero eso no necesariamente dure en el tiempo. Y por lo tanto es súper importante tener un mapa, una hoja de ruta clara para seguir empujando también en los momentos difíciles. Es muy frecuente que los gobiernos, sobre todo cuando están recién empezando, cometan algún traspié por un proceso de transición natural, y ese es un momento muy importante para medirlos, para ver que también se enfrentan a eso. Y la mejor manera de enfrentarlos es con una hoja de ruta clara, que uno pueda decir, se ocurrió este traspié, esto no es lo que quisiéramos lograr, no fue lo que quisimos, pero para allá vamos. Y ahí está la pregunta si la sociedad le sigue creyendo, que en el fondo sigue en esa dirección y sigue andando en ese camino. Había una época, algunos le llaman la época campista, cuando la gente decía, será un buen o mal gobierno, pero es mi gobierno. Eso ya no existe. Eso habría que descartarlo de plano. Hoy día la gente se va a enfrentar al gobierno, lo va a evaluar, lo va a juzgar, y si no le gusta lo que está viendo, lo va a abandonar tan rápido como lo ha eh, ¿Eso qué significa? Significa que hay que tener mucho ojo en no encerrarse, no, siempre hay una tentación del enclaustramiento cuando se accede al poder. Es súper importante abrirse al diálogo con otros actores políticos, pero también con la sociedad, con las misiones civiles. Tenemos una sociedad mucho más movilizada de por sí, que es una oportunidad, creo yo, porque es una oportunidad para abrir la democracia, pero un tremendo desafío para gobernar. Y siempre recordando que a ver, yo diría que uno de los grandes desafíos que va a tener esta joven coalición es que, y en particular los dirigentes del Frente Amplio, es que a diferencia de lo que pasa cuando uno representa un sector de la sociedad civil, como los estudiantes, o cuando uno representa un partido, como en el Parlamento, o otro sector político, en el gobierno hay que tener una visión de conjunto, porque uno representa a todos los chilenos. Y eso significa salirse de las fronteras de la comodidad y ir a hablar y a dialogar con gente que piensa muy distinto. Y en un Chile en el que hay tanta desconfianza con la autoridad, primero, en el que la identificación partidaria está en torno al 22-23%, y en el que básicamente hay muy poca disposición a tener paciencia con un gobierno que lo haga mal, eso significa que se necesita aún más diálogo para alcanzar esos acuerdos. Claro, para hacer que esa luna de miel sea más larga. Mira, sí, pero la luna de miel se acaba. Y la pregunta más que cómo alargar la luna de miel es que es cómo se sobrevive después de esa luna de miel. Y, y yo creo que es muy interesante lo que ocurrió, por ejemplo, con el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo diría que se acabó la luna de miel en un momento, por distintos motivos. En parte hubo algunos problemas con las reformas que se implementaron, hubo el evento de Cabal y otras cosas que pasaron, y se acabó la luna de miel. Y el gobierno tuvo una serie de dificultades después, pero me parece muy interesante ahora con más perspectiva mirar hacia atrás y el reconocimiento que se le hace de manera bastante transversal, yo diría a esta altura, de que fue un gobierno que avanzó en muchos temas importantes, que incluso fue un error no haberlo dejado avanzar más, como yo escuché a varios personeros de la derecha decir, que se arrepentían de no haber aprobado su reforma de pensiones, su proceso constituyente y otros elementos más. Yo creo que ese tipo de elementos es súper importante. Y a propósito de lo mismo, hoy día el programa de Apruebo Dignidad tiene 50 y tantas prioridades. No sé si mucha gente conoce, Clement Attlee fue un primer ministro del Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Y diría que es conocido por dos cosas. Porque era mucho más fome y aburrido que Churchill, que además Churchill le hacía un poco de bullying por eso, y porque creó el NHS, el Sistema de Salud Pública de Reino Unido. O sea, y yo creo que si hoy día uno le pregunta a cualquier británico de izquierda, de derecha, de cualquier posición política, qué opina del gobierno que creó el NHS, te diría que es uno de los mejores gobiernos de la historia. Si Gabriel Boric y su coalición logran solucionar el problema de la salud y de las pensiones, yo creo que recibirían un aplauso de pie de la enorme mayoría de los chilenos, más allá de las 50 y tantas prioridades que tienen en el programa. Entonces, hay un momento en que hay que hacer ese análisis también. Claro, priorizar. Hay que ver cómo juzga la historia. No, vamos a estar siguiendo todos estos años lo que pase. Así que quedamos sí o sí en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente. Y feliz Navidad también, aprovechando que no queda nada. Por supuesto, a todos ustedes que también nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.